Bueno, para el caso del ejercicio anterior, aquí están las zonas del cuerpo de las que usted puede hablar. ¿Por qué? Porque no hemos visto otros elementos anatómicos. Entonces yo no puedo decir que es exactamente una lesión de una fractura del radio. Si usted lo está haciendo bien, no tiene por qué decir eso porque no hemos visto esa parte. Si usted lo está haciendo bien, ¿cierto? Entonces es importante eh, que usted lo haga con estas partes del cuerpo, independientemente de que usted tenga ya una radiografía con un reporte, porque la idea es que usted se supone está repasando. Vamos a hablar entonces de la osteología y de los huesos. ¿Qué podemos decir entonces de los huesos? Que de los huesos, pues ya vimos que está formado por el tejido, que el tejido óseo, que su célula principal es el osteocito. El hueso es donde se produce la sangre. Entonces, los huesos tienen por dentro la médula ósea y de ahí es donde va a salir la sangre. Por eso hay huesos que están muy expuestos, que tienen muy poquita, eh, digamos, estructura blanda, como músculos y ese tipo de cosas. Se da, por ejemplo, mucho en los dedos, donde la infección puede entrar muy alta y puede dar una infección que, si le da esa infección al hueso, pues la sangre se va a infectar. Entonces, toda la sangre que produzca ese hueso, pues va a ser una sangre que se va a infectar. Y ese tipo de infecciones son muy difíciles de controlar. Entonces, por eso cuando los huesos están expuestos, lo primero que hacen es tratar de tapar el hueso para que no haya una lesión. O sea, una enfermedad muy difícil porque después de eso hay que colocarle antibióticos y eso ni con antibióticos de alto espectro. Eso cuando coge ventaja es muy difícil porque se está produciendo todo el tiempo una sangre infectada porque se atacó la médula ósea. Tenemos entonces que estas estructuras son las que componen el hueso, ya les había dicho. La médula ósea, aquí la ven, es la parte de adentro, que es lo que la gente cuando come hueso le dice el tuétano. Esa es la médula ósea. El famoso tuétano, que es como una estructura blancuzca, ¿sí? Esa es la médula ósea, ahí se está produciendo sangre. Tenemos el tejido esponjoso, que usted ha visto que uno muerde el hueso. Hay huesos donde se ve muy bien, ¿cierto? Que uno lo muerde y se ve como una serie de poritos por donde sale sangre. Ese es el tejido esponjoso, que ese es el que se conecta con la médula y empiezan a salir por esas estructuras a conectarse con el medio externo, lo que se produzca en la médula. Tenemos el hueso compacto, que ya él es el que va a proteger las estructuras internas, que es la parte dura del hueso, la que usted más observa, ¿cierto? Que es la que está ahí, digamos, más superficial. Y recubriendo ese tejido compacto vamos a tener el periósteo. El periósteo es una membranita que está muy inervada y que es, digamos, como una de las alarmas que tiene el hueso. Él tiene una función también, obviamente, de nutrir, pero digamos que en nuestro caso lo que nos importa mucho es que él está muy vascularizado, tiene mucha irrigación y además de eso tiene mucha información nerviosa. Ese es el que más duele cuando se rompe el hueso. Por eso cuando usted le meten una patada en, en la cara medial de la tibia, a usted le duele tanto y no se fracturó. Lo que le pegaron fue al periósteo y por eso la inflamación es tan alta, ¿cierto? Entonces ese periósteo es muy importante en el desarrollo del hueso. Cuando usted se come un hueso de pollo, entre otras cosas, hay un video que se llama el video del pollo que yo hice abriendo un contramuslo de pollo. Ustedes pueden hacer ese taller, cómprense un contramuslo fresquito. Me dice quién quiere hacer taller, se compra una hoja de bisturí o una hoja de esas de cuchilla minora y van haciendo ustedes mismos la disección para que vean todas las estructuras que están ahí y puedan determinar lo que es un ligamento, diferenciarlo de un tendón, y mirar la cápsula articular. Incluso si el pollo está muy fresco, pueden haber hasta el líquido sinovial, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces les decía que cuando usted come pollo, se ha visto que uno muerde el muslo y se ve el hueso, pero el hueso está baboso. Y a veces uno llega y arranca bien la carne y el hueso queda seco.
esa parte donde usted ve el hueso y está baboso, ese es el periósteo. Esa telita que hace que se sienta como viscosa, pues, el hueso, ese es el periósteo. Bueno, entonces, eh, tenemos el periósteo y ya tenemos las partes del hueso. No es una estructura y no es una parte del hueso. Que antes de hablar de esas partes del hueso, vamos a hablar de cómo se da el proceso de osificación para poder entender las partes del hueso. Entonces, cuando la persona, el ser humano está pues recién nacido, los núcleos de hueso son muy pequeños. Míralo acá, en esta parte de acá, ¿cierto? Son huesos, la parte ósea de hueso compacto, que ya les dije que el hueso compacto es la parte dura, la parte ósea es relativamente muy pequeña. Y a medida que nosotros vamos avanzando en edad, esa parte se va volviendo más grande, hasta que ya llegamos a la época adulta, a la edad adulta, donde ese hueso ya realmente se consolida y solamente queda cartílago en las puntas, porque esa es la que se necesita para poder hacer la articulación, ¿cierto? Y que no se desgaste. Entonces tenemos un hueso de bebé y un hueso de adulto. Lo que permite que uno crezca es el cartílago que hay entre la parte gruesa, el tejido compacto y el cartílago. Entonces, por eso es que uno le dice a los papás, sobre todo en las zonas donde es muy frío, que no metan los niños a un sauna, porque ellos son muy susceptibles de temperatura. Entonces, se puede quemar un núcleo de calor. Dicen que no se debe meter ahí porque la temperatura es muy alta. Eso dicen. Ahora, por alimentación, esos núcleos se pueden acortar, que fue lo que vimos que yo les decía frente a lo que es la estatura y la talla, ¿cierto? Entonces, a medida que uno va creciendo, ese hueso compacto se va ensanchando. Por eso es que hay una radiografía que es para determinar la edad ósea, y en esa radiografía lo que miden es la distancia, lo toman en los huesos de la mano, se llama carpograma. Entonces midan cuánto se ve de oscuro y cuánto se ve de claro la parte del hueso, que ya les voy a mostrar una radiografía, y de acuerdo a esa distancia dicen, este niño tiene más o menos tal edad y le falta por crecer tanto. En ciertos países desarrollados miden la proyección de talla del niño de acuerdo a la talla del papá y la mamá, y en algunos casos les toman el carpograma. Entonces ahí en ese carpograma le van diciendo cómo está. Yo les voy a mostrar uno cuando estemos en presencialidad, y ahí se ve cómo entonces hay una serie de manchitas. ¿Cuándo se cierra? Aquí se van a ver unas manchitas porque está muy poquita la parte ósea, es blanca en la radiografía, se ve bien blanca, pero la parte que es cartilaginosa se ve como una manchita ahí, como una sombra. A medida que uno va creciendo, esto puede ser de un niño de unos digamos, unos 13, 14 años, y esto ya es de un adulto. ¿Hasta qué edad creció usted? Hasta los 21 o 23 años. Entonces, la parte que se ve blanca en la radiografía, que es el hueso compacto, se llama diáfisis, que es la parte del hueso dura. Eso es pregunta de examen. Entonces, partes del hueso: diáfisis, metáfisis y epífisis. La diáfisis es la parte de hueso compacto que tiene el hueso, ¿cierto? ¿Qué son las epífisis? Las epífisis son las puntas del hueso, las puntas, el inicio y el fin del hueso. Y tenemos la metáfisis, y la metáfisis es esta rayita que hay, o sea, es el límite entre la diáfisis y la epífisis. Cuando uno ya está más grande, eso casi ni se nota. Por ahí a los 20, 21 años todavía se ve aquí como una rayita. O sea, se ve como esta cremallerita que están viendo ustedes aquí. Eso todavía se nota en personas de 20, 21 años. Pero ya en un hueso consolidado, eso casi no se ve. Y sin embargo, pues en el momento en que esta metáfisis ya se cerró, o sea, que ya no se ve la metáfisis, es porque usted ya no va a crecer más. Es básicamente eso. Entonces, cuando tiene 21 o 23 años, a usted la metáfisis no se le va a ver casi. O sea, ya está ahí, pero es muy sutil porque ya el hueso ya creció en lo que iba a crecer. Siempre vamos a tener en las epífisis, vamos a tener cartílago, siempre.
porque ese cartílago es el que permite que uno se articule con otros huesos para generar la articulación. ¿Listos? Entonces miren una radiografía. Esta es una radiografía de un adulto. Miren cómo los huesos parece que estuvieran unidos, pegados, ¿cierto? Mientras que miren la radiografía de un niño, miren todo el espacio que hay acá. Miren los puntos del huesos del carpo, que eran los que le decía donde se hace el examen de edad ósea. Mire, aquí solamente se ven 2 punticos blancos y estos son como 7 huesos, ¿sí? Semilunar, gancho, ganchoso, piriforme, piramidal. Entonces, estos huesos, estos 7 huesitos de aquí, mire que no se ve uno, no se ven sino 2. Entonces, eso determina la edad del niño. Mire que los huesos se ven como parece que estuvieran separados, pero este espacio que está aquí, que parece separado, realmente es cartílago. O sea, realmente es una metáfisis que todavía está muy grande, ¿cierto? Que es la que permite el crecimiento. Mientras que miren estos huesos, realmente ellos se ven ahí como pegados. Y mire todos los huesecillos del carpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mire, aquí no ven sino 2. Eso no quiere decir que no haya fractura. Por eso es que cuando un niño se fractura, usted lo ve así, como suelto, como flácido, porque se rompió cartílago. En cambio, cuando un adulto se fractura, usted ve fuerte y ve cómo las estructuras se colapsan ahí en la fractura. ¿Listos? Los huesos se dividen en largos, planos, cortos, irregulares. Digamos que esto no tiene mucha aplicabilidad para nosotros, pero es importante saber que hay diferentes tipos de huesos. El hueso por ejemplo, los huesos de las falanges son huesos largos, porque predomina el largo sobre el ancho. Sí, dice, pero es que no es tan largo como el fémur. Sí, pero se ve alargado, independientemente de que no sea tan grande. Mientras que hay huesos que usted no distingue si son largos o cortos, porque son huesos planos. Hay huesos que son cortos, huesos que son irregulares. Las formas y los accidentes óseos se presentan por las acciones de los músculos. Entonces, son los músculos los que determinan cuando de tanto moverse la persona, ¿sí? De tanto moverse el individuo, ellos van moldeando, porque como es un cartílago, hagan cuenta que el cartílago es como una especie de plastilina. Entonces, el músculo, de tanto ir pasando e ir jalando, él va generando que el hueso se vaya acomodando al músculo. Una persona que no tenga mucho desarrollo muscular, sus huesos no siempre tienen la misma estructura, ¿cierto? No se parecen a la estructura de otra persona que no lo tenga, porque la acción muscular es la que predomina o es la que ayuda a que esos huesos se vean de esa forma. ¿Qué accidentes óseos tenemos? Hay muchos. Ustedes cuando hagan el trabajo se van a dar cuenta que hay muchos. Yo aquí les muestro uno, les muestro, mire, ahí se ve una cabeza, se ve un cóndilo, se ve una cara. Un accidente óseo es un punto que se destaca de las otras partes del hueso. Porque a veces uno pregunta en un examen, ¿qué accidente es este? Y dicen, es que una fractura. Yo no estoy hablando de accidente de lesión, estoy hablando del accidente óseo. Así como hay accidentes geográficos. Usted tiene montaña, relieve, llanura. Así también hay accidentes óseos, ¿cierto? Entonces está el cóndilo, el trocánter, la tuberosidad, la espina, la cresta. Pero pues yo no, digamos que en la medida en que ustedes se vayan familiarizando con los términos, van a encontrar cada una de esas, porque en cada uno de los segmentos los van a ver. Y eso es muy importante. Digamos que algunos puntos que yo les resalto son muy importantes porque de ahí nacen o se insertan los músculos. Entonces, usted sabiendo dónde nace y se inserta un músculo, casi que usted sabe qué acción tiene ese músculo. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de articulaciones, que lo vamos a ver en el otro video de anatomía 3 o 4.